saludo a todo el que nos ve y también un saludo a todo el que nos oye. Bienvenidos a La Vida en Directo y hoy estoy acompañadísima, nada menos que con 7 grandísimos escritores. Ahora les cuento. Les voy a contar una pequeña historia. Se autodenominan letras segorbinas y han escrito más personajes imposibles, que ahora hablaremos de ello. Es un taller de lectura en voz alta, por lo tanto nos van a leer en voz alta, y escritura creativa dirigido por Pedro Gómez, que todo el mundo lo conoce, segorbino, profesor, escritor, y que tengo aquí a mi vera. ¿Y quiénes nos acompañan? Pues con Pedro Gómez está Inés López, María Simón, María Jesús López, Ricardo Emeterio, Tere Chagoye y José Pitach. Creo que lo he dicho bien, no me he equivocado en ningún nombre, porque los vamos, bueno, la gente ya los conoce, pero los vamos a conocer un poquito más. Pero vamos a comenzar con Pedro. Pedro, ¿cómo surge la idea de este taller de personajes imposibles? Bueno, pues lo primero, buenas tardes y muchísimas gracias por este acompañamiento tan singular de este grupo y con vosotros. ¿Cómo surge? Pues surge de una manera muy inesperada. Surge en el mes de diciembre, finales de año pasado, en una presentación que hice de una novela en el CEAM, que estaba también allí la anterior directora, Eva, y surgió a través de esa novela de relatos que eran personajes imposibles, y allí había muchos conocidos, amigos en esa presentación en el CEAM. ¿Por qué no hacer en el CEAM proponer una actividad para la gente asociada, para la gente de tercera edad, de un taller de lectura en voz alta, como decíamos, lectura en voz alta y escritura creativa, con un lema que enseguida nos surgió: leer y escribir para vivir. A partir de ahí fue todo, digamos que casi coser y cantar, porque nada más pasado Navidades, en enero comenzamos, y cada martes de este mes de enero pues comenzamos un taller en el que se apuntaron de una manera muy agradable estos 7 magníficos que tengo aquí a mi lado, y comenzamos ese taller. Y al final el producto de ese taller fue escribir relatos, y la escritura de esos relatos, con todo el estudio, en fin, todo lo que es el comentario, la revisión y demás que se hizo, pues es eso que llevas en las manos. Bueno, pues ahora quiero que sean ellos quienes me hablen. Voy a comenzar contigo, Pepe, me voy a ir a la otra punta, ¿eh? Os he engañado. Dime primero, ¿por qué te apuntas al taller? ¿Qué dices? ¿Es el taller? Quizás es interesante. Bueno, con la idea que tenía Pedro, a mí me pareció interesante el reunirnos para cambiar opiniones y, en fin, ver las posibilidades que teníamos cada uno de escribir sobre personajes verídicos o supuestos. Y claro, entonces empezamos a escribir y cada vez nos animamos más, y la prueba de ello es este librito, que no es ninguna gran cosa, pero es un trabajo casi a vuela pluma. ¿A quién eliges tú de personaje? Yo elegí a Pepito Punter. ¿Durante el curso escribí sobre más personajes y al final te quedas con uno? Sí, yo me quedé con Pepito Punter. ¿Por qué? Cuéntame. Porque para mí ha sido un personaje muy especial, diría yo, muy especial. Porque fue un señor que no tenía ni un duro, pero ni un duro, y parecía que fuera el cacique de toda la comarca. Por su porte, su forma de vestir, su caballo, en fin, todo. Llevaba siempre, si hacemos un poco de memoria, todos lo recordaremos, un traje color crema, con su sombrero de ala color crema también, zapatos de charol, subido en su caballo, paseándose por Segorbe, que cualquiera que no lo conociera y lo viera de improviso diría: este tío es el amo del pueblo. Y no. ¿Qué fue lo más difícil, escribir sobre el personaje o la lectura en voz alta? Hombre, yo creo que para mí fue más difícil escribir sobre el personaje, porque hay cosas que son cosas verídicas y otras cosas inventadas.
hay alguna cosa que es producto de mi imaginación. Yo veo que aquí tu relato es 2 páginas y media, ¿vale? Si se lo hacéis pasar y me lee un poquito en voz alta, del párrafo que quieras, no tienes por qué empezar desde el principio, No, sino de lo que tú quieras. Pues mira, empezaremos por aquí. Vestía de forma muy elegante, sin tener ni un duro, lo acabo de relatar, pero sí un caballo, y así lucía su elegancia montando en él, paseándose por Segorbe con un traje color crema, un sombrero tejano del mismo estilo y sus zapatos de charol, un John Wayne segorbino. Sin olvidarnos de sus mostachos largos y espesos. ¿Quién no lo recuerda cuando con boleta don Rafael Velázquez, el médico, y unos cuantos más se montaron en una aventura literaria por los pueblos de alrededor, haciendo él de Don Quijote y su Packard de Rocinante? Él tenía un cochazo súper largo que le cambió el motor, le puso un motor Perkins para darle más fuerza aún, coche con el que fueron 22 elementos a algún toro embolado de aquí de la comarca. Con eso está dicho todo. 22. Bueno, pues... Madre mía. Bueno, pues ahora pásaselo a Tere, le toca el turno a Tere. Tere, quiero preguntarte un poquito lo mismo. ¿Qué te incita a presentarte al taller? Porque es un taller muy completo, de lectura y de escritura. El hecho de decir, a ver qué aprendo, si soy capaz de aprender algo más de escritura, o a ver si me quito esa vergüenza torera que tenemos todo el mundo, yo incluida, aunque no lo parezca, de leer en voz alta. Yo más que todo fui un poco por conocer el libro de Pedro y porque Pedro es amigo, y al mismo tiempo por ver qué posibilidades, yo qué sé, podía tener. Porque yo cuando era pequeña cuando iba al instituto sí que escribía relatos, y don Joaquín Aznar siempre me pedía que siguiera escribiendo, pero claro, ya con el paso del tiempo ya no hice nada. Entonces ahora, al verme con Pedro y él invitarnos a participar, a desarrollar, entonces yo decidí hacer un relato del tío Pepe el Alguacil. Que también es un personaje muy conocido aquí en Segorbe. Muchísimo, y además muy querido. Yo vivía en la calle Creuades, que es una calle, perpendicular a la calle Larga, la calle Obispo Aguilar. Entonces resulta que él vivía a media calle y era una persona muy entrañable, era muy querido por todos y era el que decía los bandos aquí en Segorbe. Entonces a mí me merecía la pena escribir sobre él, porque yo cuando trabajé en la biblioteca encontré la trompeta que estaba archivada allí, estaba guardada, y cuando la miré parece que la trompeta me invitó a que la tomara, y entonces al tomarla establecimos un diálogo, y ese fue el diálogo que yo digo aquí, que yo cuento aquí. Cuéntame ese poquito del diálogo que tienes con un objeto inanimado, es un tanto te lo curioso. leo porque además el mío es muy cortito. Dice: allá por los años 50 apareció en Segorbe un hombre alto, fuerte, bonachón, que se llamaba José. Trabajaba para el ayuntamiento y desempeñaba el cargo de alguacil. Todos le llamaban el tío Pepe el Alguacil, incluso el alcalde. Vivía en la calle Obispo Aguilar, conocida por todos como calle Larga, acompañado de su mujer Isabel. No tenían hijos y eran muy chiqueros, les gustaban mucho los niños. Salía todos los días a la calle acompañado de su corneta, dispuesto a hacernos llegar el bando, o sea, las noticias de interés para todos los ciudadanos. Era conocido y querido por todos. Yo trabajaba allá por el año 2000 en la biblioteca municipal, cuando vi por casualidad la corneta del tío Pepe, que estaba tranquila, lánguida y sin vida, reposando en el archivo. No lo dudé ni un segundo y me dirigí a ella. La miré, me miró y se estableció el diálogo. Vuelvo a aquel momento como si fuera ahora. La reconozco, pequeña, lustrosa, con aquella boquilla achatada. Me sigue mirando con agrado y le cuestiono: yo sé quién eres, quién fuiste. Mis manos se van hacia ella. Me invita a que la coja, la tomo y la llevo conmigo. Por un momento me arrastra con ella, me transporta a su época. Recuerdo al tío Pepe con ella en las manos. Turú, turú.
Por orden del señor alcalde se hace saber. Recorría todas las calles de Segovia y en cada una dejaba su proclama. Este relato es mi recuerdo de la calle Larga, que formaba parte del casco antiguo. Su lugar para decir el bando era próximo a la Fuente del Lirio. Allí lo escuchaban los vecinos de las calles adyacentes, la calle Larga, calle Creguades, calle Peñalba y Valero Montero. Turú, turú, todo se paraba hasta el silencio. Al toque de su corneta era rodeado por toda la chiquillería que en el verano vagábamos jugando por la calle. Los vecinos se detenían a escuchar. Las puertas se abrían y las mujeres salían a la calle. Se oía a María llamar a las vecinas: Teresa, encarna el bando. Era ella, María, la que lo comunicaba casi siempre, pues estaba más próxima al lugar. Los bandos, pequeños encuentros dando noticias y órdenes de forma tan peculiar eran frecuentes, pues aunque se colocaban escritos en tableros, muchos no sabían lo que decían, no sabían leer o no se enteraban. Se daba la vuelta al pueblo, le seguíamos hasta el siguiente enclave. Por su forma de comunicar creaba expectación e interés. Y así un día tras otro iba pasando la vida. Tú fuiste la corneta del tío Pepe el alguacil. Señora, ha sido un placer recordar aquella época y memorar lo vivido. El gusto es mío. Qué bonito. Y seguro que mucha gente en su casa habrá recordado esas épocas del bando. Que vuelvan, por Dios, que ahora es todo por internet y no se entera la gente mayor, ni siquiera la gente que estamos más actualizadas, porque no lo miramos. Entonces el bando ya lo oías y se enteraba todo el pueblo. ¿Hay algún pueblo, el pueblo aquí del Costar, los alturanos, que lo siguen haciendo así, de otra forma? Pero yo creo que se entera todo el pueblo, y algunos pues que no nos enteramos de nada. Así que vuelva el bando. Quien va a hablar ahora es Ricardo Emeterio Richard como escritor, Richard. porque hay algunos que ya tienen nombre de escritores, aquí está. Casi nada. Oye, si no me encuentro. Ricardo, dime cómo participaste tú en este taller de lectura-escritura. Pues casi ¿Qué te lleva? igual que le ocurrió a Tere. Yo fui a la presentación del libro de Pedro y nada, estuvimos allí, vimos estaban los motes, todos allí, a ver si yo estoy, a ver si el otro está. Y entonces es cuando nos dijeron que qué nos parecía si hacíamos un curso donde aprendiéramos a leer y a escribir, porque desgraciadamente sabemos bien poco. Pero bueno, y yo fue una idea que me pareció bien. Entonces vi que tuve una idea muy buena, porque en 4 días que hemos estado en el cursillo, han sido 4 días, o sea que no ha sido más, ha sido un valor que yo digo, bueno, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo la imaginación que nos han intuido lo que teníamos que hacer y de la forma que lo hemos hecho? O sea que sí, yo estoy muy agradecido de haberlo hecho y ojalá siguiera más, porque... Y cuando te dicen, piensa en un personaje para escribir, ¿qué se te viene a la memoria? Uy, pues me vinieron muchos, porque yo precisamente tenía también muchos apodos de mi cuñado que me había entregado, y entonces pues recordé, que yo ni me acuerdo, ni muchísimo menos, el de mi bisabuelo, y por eso me centré ahí en el personaje del señor este, que era Minchafigues. Y Minchafigues me imagino que es un mote. Sí, un apodo que le pusieron. ¿Por qué? ¿Porque los higos se los comía de 4 en 4 o cómo? Por motivo, como relato aquí, de lo que ocurrió en aquel entonces, que había muy poca comida, porque en aquellos años era muy malo, y precisamente junto al balcón de la casa había una higuera, y allí pues mi bisabuela cogió y un día le presentó higos allí en el plato y no tenía otra comida y le dijo, Minchafigues que panonia, y ahí surgió el relato ese de... Y ya se quedó el mote de Minchafigues. Sí. Luego también tuvieron una buena idea, entre ellos la camarilla, que eran varios, de ahora para las fiestas de San José hacer una falla en la plaza de la Cueva Santa. La primera falla que se hizo aquí en Segorbe. La primera falla que se hizo, que ya no se hicieron más, porque si se hacen más, lo que pongo yo en el relato, que los meten a ellos de ninotes. O sea que sí.
Léeme un poquito de Minchafigues, vamos a conocerlo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Le llamaban José Minchafigues. Vivía en Valencia, en el barrio del Carmen. Era un hombre alto, con buen porte, bien parecido. Le gustaba ir siempre muy elegante, presumiendo de su gran bigote tipo mostacho y unas largas patillas que le acariciaban la mandíbula. De profesión ebanista. Estaba casado con la señora Amparo y tenía 2 hijos, chico y chica, Pepito y Amparito. Por motivos de faena, el taller donde trabajaban decidió trasladarse a Segorbe y a él los dueños le propusieron hacerse cargo del nuevo. Aceptó y con su familia se vinieron para acá para continuar con el trabajo. Así pues, hechos los preparativos, se instalaron en un nuevo domicilio, en la calle Franco Ricard número 59. Esta casa daba por parte trasera al conocido huerto de Guzmán, Guía, pero cultivado por los pertegases. Por eso las gentes del pueblo le llamaban huerto de Pertegás. Fue singular este espacio de cultivo para esta historia porque en él crecían varios árboles frutales, entre ellos una gran higuera cuyas ramas llegaban hasta el balcón de la casa. Así desde allí mismo se podían coger sabrosos higos. La señora Amparo un día de agosto, viéndolos gordos y muy apetecibles, echó mano a un puñado de estos frutos, los puso en el plato y los colocó con todo cuidado en el centro de la mesa. Cuando llegó José de la carpintería, directamente, como era su costumbre, se sentó en la mesa para comer. Allí, para su sorpresa, solamente se veía ese plato blanco por los bordes, pero con buenos higos llenando el resto. La mujer, viendo la cara de interrogación del marido, le dijo en su lengua materna: José, mencha figues, que pan no n'hi ha. Muy bueno. Bueno, a ver, ahora cambiamos y nos quedamos con María Jesús. Toma. Hola. María Jesús, dime también por qué te animas a escribir, a participar en un taller, como hemos dicho en un principio, muy completo, porque no solamente es de escritura, que la mayoría suelen ser de escritura, pero hay pocos talleres de lectura. Porque a mí me gusta leer, siempre me gusta leer, y escribir un poco también, pero ya lo había abandonado. Entonces, cuando Pedro fui a la presentación del libro y lo propuso, dije, pues tengo que ir. Lo que pasa es que el primer día no pude ir porque tenía otra actividad y yo pensé, ya me lo he perdido, en 2 sitios no puedo estar. Pero luego me dijo, tú ven, cuando acabes tú vienes. Y la verdad es que fue una maravilla. Gracias a él he podido ir recobrando o renovando un poco todo aquello que yo había dejado ahí detrás, ¿no?, de mis tiempos jóvenes, que empecemos en la fábrica de inglés. Otras compañeras y yo nos daba por leer a la hora de la comida, como no íbamos a casa, pues un libro, otro libro nos los devorábamos y luego escribíamos. Y cada una, luego teníamos a una y otra amiga y yo que tenemos unos escritos de entonces que nos los entreguemos y es verdad que eso nos daba una alegría grande. Sí, lo pasábamos pipa escribiendo y leyendo. No devoremos los libros, en aquella época devorábamos los libros. ¿Qué leíais entonces? Pues todas las novelas que habían, pero tipo romántico no, más tipo de entre romántico y no romántico, lo que podía ser así a nuestra edad, que teníamos 16, 17, 18 años, todo lo que caía en nuestras manos. Una decía, yo tengo este libro, pues ella se lo leía, luego se lo daba a la otra, y pues si nos quedábamos a comer 5 o 6, pues entre esas íbamos cambiando los libros y así nos montemos allí sin saberlo y sin ni siquiera darle importancia, porque no le dábamos importancia. Era leer y leer. Pues yo ya me lo he leído, pues la otra decía, yo también. La verdad es que no le dabas importancia y te quedaba, pero ahora después sí que has pensado y pienso que algo nos quedó de todos aquellos libros y de todo aquello que escribimos, porque la verdad es que cuando lo hablamos te acuerdas y dices, ¿ves? Y hay veces que saco la libreta, que la tengo allí en el fondo de un armario, y la leo y digo, madre mía, esto lo hacíamos nosotras, ¿no? Qué cosa más, sin darnos cuenta, era pues por pasar el rato de la comida y eso, que era así. Cuando no hacíamos pillerías o íbamos al Chopo a nadar, eso también. La balsa del Chopo en verano era nuestra piscina, pero bueno,
Cuéntame con qué personajes te incitas tú misma a escribir. Yo he escrito una historia que es de personajes reales, es Manolico y don Natalio, que es un niño que va al colegio y el maestro. Son personajes reales, son reales, no son de Segorbe, pero yo los he puesto en Segorbe porque pongo las calles, para redactar sus pillerías lo he trasladado y lo he puesto a sitios de Segorbe. ¿Y por qué eliges a esos dos personajes? Pues porque uno de ellos es muy allegado a mí. Entonces me ha contado tantas veces esas historias, porque habría para escribir un libro, que al final dije, ¿qué voy a escribir? Digo, pues ya está esta, que es corta, pero tiene sus cosas de pillerías de un niño y de aquellos tiempos los maestros, pues que eran unos bonachones y los niños pues se hacían lo que fuera, o para pelarse una clase, o para sacarle un mote al maestro, o para cualquier cosa. Pues léeme un trocito del relato. Vale, pues te voy a leer este no es, espera, que lo he perdido. ¿Dónde está? Aquí. Si fuera gordo tendríamos que estar toda la tarde pasando. Vale, pero muy interesante. No te lo voy a leer todo, ¿vale? Un trozo. Te voy a leer el trozo donde le sacaron el mote al maestro, que es lo último, ¿no? A ver, en los días en ese colegio sucedían las semanas. Otra misión que tenían impuesta los niños en aquel colegio, sobre todo Manolico por el maestro, era salir a recoger colillas. El hombre era fumador, pero el sueldo no le daba para vicios. Para vicios menos que para comprar tabaco, ni siquiera de liar, era el más barato. Así que bote en mano y buena vista, Manolico y otro compañero daban una vuelta por la Glorieta, el bar Valencia, el kiosco de la Replaceta del Arroz, donde compraba la prensa el Gato Negro, Casa Tista, vamos, que paseaban toda la mañana distraídos, y entre estos pasos le sacaron una canción al maestro que decía así: unos fuman celtas, otros ideales, don Natalio fuma colillas de los bares. Manolico recuerda con mucho cariño a don Natalio, y los años pasados con él fueron tiempos de pillerías, pero las enseñanzas del maestro allí quedaron con un provechoso efecto a lo largo de su vida. Siempre se emociona al recordarlo. Entonces ahí describo unas cuantas pillerías que hacían y ese fue el relato. Muy bonito, María. Ahora María. Cuéntame, María. Ahora te toca. Dime por qué te apuntas al taller. Bueno, a mí me pareció, cuando se propuso en el CEAN hacer este cursillo, pues me pareció genial, porque a mí me gusta escribir. Escribo poco, pero me gusta. He escrito poesía. Y leer, pues siempre me ha encantado leer. Tengo algunas cosas escritas, pero a nivel mío yo no he aprendido en ningún sitio a relatar ni nada. Yo a los 13 años me salí del colegio, pero sí que me gusta escribir y me gusta muchísimo leer. Entonces leer en voz alta en un taller y escribir algo, pues me pareció fenomenal. Y entonces, pues eso, yo también escribí mis personajes y me encantó hacerlo, Así es que ahí estamos para seguir en lo que Pedro nos proponga y a ver si a nuestra edad podemos hacer algo útil. Y personajes, yo me imagino que igual que al resto, que se os ocurren muchos de golpe, dices, muchísimos. ¿sobre quién escribo? Muchísimos, yo tengo muchísimos. Y yo he escrito sobre mi abuelo materno, que era muy tremendo, y Pepito el Marquesito, que tú lo habrás oído, nombrar a Pepito el Marquesito. La historia de Pepito es preciosa. La de mi abuelo, pues como dicen compañeros, pillerías y trastadas de aquellos tiempos que no tenían con qué entretenerse. Pero la historia de Pepito, pues un marqués que se afincó en Segorbe y fue maravilloso. Para mí fue parte de mi familia, porque cuando yo nací, que nací en la Artelina, él estaba de sereno. Todo un marqués estaba de sereno en la fábrica cerámica de la Artelina. ¿No te lo he contado nunca? No. Es que he venido muchas veces, pero igual esa historia no te la he contado. Sabía. Pues sí, fue un personaje en Segorbe. Era todo un caballero. Él se paseaba por Segorbe con capa y sombrero y se le veía el porte de marqués. Lo que pasa que él no le gustaba el protocolo del marquesado,
prefería comer en la cocina con las muchachas antes de estar pues, con la gente de la familia en el comedor. Bueno, pues así fue transcurriendo su vida y cuando se dio cuenta, un primo se había quedado con la fortuna y él se quedó con el título. Título que estaba firmado por el rey, era un pergamino y lo bajó a la artelina para que lo viera don Domingo Orero y mis padres. Mi madre lo tuvo guardado durante mucho tiempo en su casa hasta que se lo devolvió. Le decía, María, guárdalo que tú lo tienes bien guardado, pero mi madre se lo devolvió. Pero sí, estuvo en mi casa ese título. Claro, yo nací con él, porque yo nací allí en la artelina y él ya trabajaba. Todas las noches cuando bajaba me entraba a estar con mis padres un ratito en la cocina, porque entonces se vivía en la cocina, y les contaba todas sus historias. Y ahí ya sé por mis padres todo lo que Pepito comentaba de su vida y de su historia. Después, cuando yo era mayorcita, a los 10 años, fui a coser a casa de María la Barbera, que hacía jerseys, y yo se los cosía, me llevó Lola la Martina a coser en Puesto de Ya cuando se casó. Y qué casualidad, que la casa de María era en la calle Julio Cervera, donde está ahora Pedro Bolós. En esa casa, ahí es donde yo iba a coser. Y era una casa que todas las tardes acudían muchísimas personas, entre ellas Pepito. O sea que con mis 10 años volví a retomar la amistad con Pepito. Pepito me cantaba la zarzuela, que yo creo que soy aficionada a la zarzuela, por lo que él me cantaba. Me cantaba El rey que rabió, como yo, si yo fuera una diva, una artista. Bueno, me llenó mucho todas las zarzuelas que él me cantaba. Y claro, pues yo seguí con él una amistad tremenda, tremenda. Y recuerdo con muchísimo cariño a esta persona porque lo quise mucho, lo quise mucho. Madre mía, a ver, léeme un poquito sobre él. Pepito. El trocito que quieras, te dejo elegir el que más te guste. Pues no lo sé, mira, voy a empezar. José Bellet Subirats, marqués de Bellet y Miamés. Por lo que se recuerda, vino de Tortosa a Segorbe y vivía con sus hermanas aquí en el pueblo. A una de sus hermanas le sacaron una canción que decía: Concha la marquesita, sal al balcón y verás los ingenieros tomando el sol. Pepito era todo un caballero, educado y muy elegante. Se paseaba por Segorbe con capa y sombrero. Era muy respetado y admirado por todo el pueblo. Cuando le conocí era ya muy mayor. En el año 1940, recién acabada la Guerra Civil, mis padres fueron de caseros a la fábrica de tejas y ladrillos La Artelina, propiedad de don Domingo Orero y Manolo el Cacahuero. Estaba, para quien no la conozca, más allá del pueblo, en la vía hacia Cárrica y Castelnovo. Mi padre trabajaba en la fábrica y a Pepito lo colocaron como sereno. 2 años después nací yo, entre el polvo de las arcillas. Cuando llegaban las noches, se pasaba un buen rato en compañía de mis padres y les contaba su vida, una vida, según relataba, muy bohemia. Como no le gustaba el protocolo del marquesado, prefería comer en la cocina con los criados y, por gustos, la caza, el teatro y sobre todo la zarzuela eran sus preferidos. Cuando quieras me cortas. Terminamos y luego ya la gente ya lo leerá. Vale. Ya lo leerán. Es que no les contamos muchas cosas. Eso es. Inés, sí. Acabamos contigo. Cuéntame un poco cómo se te ocurre acabar también en el taller. A mí es que también me gusta muchísimo leer. Tengo en casa un montón de libros porque también me va mucho la marcha de la lectura. Escritura no había escrito nunca. Pero el primer día que llevé mi relato dije: está muy mal, ya me lo veréis, pero está fatal, y resulta que estaba bien, según aquí don Pedro. Estaba muy bien. Mira, si estaba bien que escribí 2 en vez de 1. Así que eso, y sí, mucha ilusión tengo y darle mucho las gracias porque a veces no sabes de lo que eres capaz en la vida de poder hacer. Yo leer sí que he leído mucho, escribir nunca. La primera vez. Hasta que alguien te incita y dices, prueba. Tienes que escribir, madre mía, ¿cómo voy a escribir? Pero que luego que sí que salió y hice 2
2 relatos cortos. ¿Y por qué decides escribir sobre tal, sobre cual? Ahora me cuentas sobre qué has a ver, escrito. yo los motes sí que sé que hay muchos motes en Segorbe, pero no sé por qué los tienen, no sé. Entonces yo dije, yo no puedo escribir sobre un mote porque lo que ponga no va a ser verídico. Entonces sí que sabía el mote de una persona que no es de aquí de Segorbe, pero tampoco sabía por qué lo tiene. Entonces esa historia yo me la he inventado. Y luego he puesto otro personaje con cosas que mi padre me contaba de cuando era pequeño. Entonces ahí he escrito cosas, pero también es un poco invención. ¿Y qué personaje es? Uno es el Tragabalas, que era un mote de un señor, pero no es de aquí, y el otro es Juanico el Picarón. Léeme algo sobre el que quieras de los dos. ¿Quieres que te lea sobre el Tragabalas? Es que era uno muy valentón, pero que le daba mucho miedo, lo mandaron a la guerra cuando la quinta del biberón y demás, y él se escondía, pero luego iba al pueblo y presumía. O sea, que si quieres te leo sobre ese. Y el otro es un niño de Segorbe, que como había tanta hambre y demás, pues se las ingeniaba con los amigos para poder comer. Y entonces iba un cabrero, y el rebaño iban repartiendo la leche por las casas, las señoras sacaban su jícara, que era una jarrita, pero mientras que el cabrero estaba ordeñando, ellos atrapaban otra cabra, la llevaban a un rincón y se bebían la leche. Cuando el hambre aprieta... Pero eso eran picarones, luego iban al mercado y también a las verduleras que habían en los mercados, estas señoras que se ponían ahí a vender cada una sus pocas cosechas que tenían, pues también él les bailaba y les cantaba y los amigos aprovechaban para coger. Muy bien. Eso. La picaresca es a la orden del día y sobre todo, incluso es perdonable cuando hay hambre. Mira, te voy a leer un poquito del Tragabalas, ¿vale? Él iba y este señor también contaba que cuando nació, esto es también de una persona, un familiar mío que lo contaba de su madre, que era una broma, pero le la contaba, que cuando nació su madre lo ató a la pata de la cama porque dice que era muy feo y creía que era un bicho. Entonces cuando llegó la comadrona allá a casa le dijo, mujer, recógelo, no es un gato. ¿Sabes? Que estaba muy bien, ¿sabes? Y luego esto, pues dice que cuando que ella venía aquí, se hacía el valentón, los camaradas se le reían y conociéndolo le apuntillaban. ¿Cómo te van a dar las balas? Porque él decía que nunca le había dado una bala, si siempre estás escondido. Hubo quien le dijo, valiente tú no esquivas las balas, tú te las tragas de miedo que tienes. ¿No has cagado de ninguna? Así nació su apodo Tragabalas. Cuando regresó de la guerra del pueblo, ya se conocía el mote, pues otros de sus regimientos, llegados antes, lo habían largado. A partir de entonces, cuando al anochecer, después de sus faenas agrícolas en el campo o la huerta, iban a la taberna alternando dos, el gato negro y la casatista. Al cruzar la puerta recibía el consabido saludo. Buenas noches, Tragabalas. En la taberna tomaban unos chaticos y echaban la partida de guiñote sin demoras, asiduamente hasta en Cuaresma. Entre chatico y chatico le martilleaban los amigos. Cuéntanos cuántas veces estuviste en primera línea de fuego, Tragabalas. Y él, con una sonrisa de pillo, les contestaba, muchas, voy a contarlas. Se interrumpía como pensando y soltaba, una o ninguna. Todos carcajeaban al ver a su amigo feliz por tener la suerte de haber regresado de la guerra sin un rasguño. Ya fue Venceslao ni Venceslao, pasó a ser para siempre Tragabalas. Muy bien. Pedro, ¿y esta maravilla solamente lo has conseguido en 4 sesiones? ¿Ha durado el curso? Madre de Dios, oye, y a mí me dejas sin palabras, porque quienes son realmente geniales son ellos. Y ahí ellos cada uno han sacado lo mejor de sí mismos a la hora de montarse esos primeros relatos, que parece que no, pero cada uno de ellos es como un granito de su alma. Es así. ¿Qué es lo que yo he podido hacer? En primer lugar, creo que es darles confianza. He intentado que tengan confianza. Supongo que lo he conseguido porque se les ve realmente contentos de su faena. Y eso es fundamental. Que cuando alguien hace algo y luego es reconocido. Es evidente que pues ha sido a base de de una manera muy sencilla el ir corrigiendo, el comentar alguna cosita y tal cual, pero siempre dando
por bueno y por mejor el producto de su creación, intentando que fuera el sustrato y que nunca perdiera un ápice de su capacidad relatora. Eso es ahí. Y luego el que ya quede así, pues yo creo que es lo que vale la pena. Ahí hay alguno que ha hecho un relato, otros dos. Yo lo único que me he hecho ha sido una pequeña introducción, pues un poco dándole un poco decir el por qué, ¿no? Pero sobre todo yo me quedaría, también leyendo en voz alta, y en cuanto a estos textos de Más personajes imposibles, decir que son un encomiable producto de creación. Estos personajes, todos rezumando autenticidad, han surgido en los recovecos de los oscuros rincones de la memoria, pero se les ve tan frescos como el propio croar de las ranas de la balsa de Capuchinos en las cálidas noches de verano. Di que sí. Di que sí. Y la idea es que los disfrutes. ¿Cuándo tiene lugar la presentación del libro? Porque, claro, lo estamos viendo aquí, yo estoy diciendo un poquito, pero... Sandra, libretillo. El próximo viernes, ahí hay un cartel puesto allí en la puerta del CEAM, el próximo viernes a las 5 de la tarde, veremos allí, y la idea es, cada uno tiene sus, porque no hemos hecho una gran edición, simplemente los justitos, para que todos tengamos algún ejemplar, y si hay alguien que después que quiera alguno más, pues simplemente aún el costo es muy simple, porque es solamente el de la imprenta, porque todo lo demás está hecho por nosotros mismos, pues lo tendrá, y vamos a hacer algo parecido a lo que estamos haciendo ahora, un poco, pues esa presentación, y que de alguna manera los que estén allí disfruten con estos personajes, y que intenten, sobre todo, la idea sería que a ver si de allí, de ese acto, pudieran salir incluso más asociados, más segorvinos que quisieran participar en este grupo de literario, porque ya se puede hablar de un grupo literario, de letras segorbinas. Ya digo, el hecho de ser el tema de los apodos el conductor de todo esto, pues lógicamente ha tenido sus pros, pero también hay que entender que también tiene su lado un poquito especial, porque claro, el apodo, en Segovia hay muchísimos apodos. Estamos hablando, creo recordar, no sé si os dije que eran 600 o 800 no sé cuántos apodos, 800 no sé cuántos apodos que han circulado por todas estas, por las calles de Segorbe, uno con unos, otros con dos, incluso algunos con más. Pero claro, el tema es que el apodo nunca, a veces, no se ha tenido como un elemento, digamos, de conexión afectiva, sino todo lo contrario, de recelo o de suspicacia, o incluso de insulto. Claro, y entonces hacerlo como referencia de un texto escrito, pues también tenía su lado oscuro y su tal. Y lógicamente lo hemos superado yo creo que con nervio, y también con ganas, y con muchas ganas, y con muchas ganas. Yo creo que y con mucha ilusión. Y a partir de ahí, pero claro, hay otros muchos temas que pueden surgir, y a partir de ahí la idea es hacer con nuevos temas, nuevos relatos, y por supuesto siempre con nuevas publicaciones pequeñitas, para que siempre quede algo físico, porque por mucha digitalización que haya, el tener en las manos 4 páginas, 18 páginas o 32 páginas, creo que es lo que realmente le da un plus al disfrute de la lectura. Y lo habéis superado también con nota, pero no con sobresaliente, con matrícula de honor. Yo creo que este viernes a las 5:30, a las 5 de la tarde, en el CEAM, que tomen nota todo el mundo,
que ya va a haber problemas y ya lo veo yo como yo quiero uno. Obviamente, esto va a ser un bestseller, ¿eh? Con meriendita incluida. Con meriendita incluida, bestseller doble. A 3,50 Un bestseller. 3,50, que hoy en día con 3,50 tomas un café, ya ves tú. En serio lo digo, Sí, que sí. creo que es muy interesante, que habrá mucha gente que lo quiera tener para su colección y que os vais a quedar cortos. Bueno, ojalá. Vais a triunfar mucho. Ojalá. Yo desde luego también... Voy a decir una anécdota que hay de mi abuelo. Sí. Es cortita, no lo leo. Pues mi abuelo Manay se iba con su hermano, Pablo, mi abuelo era Manuel Manay de apodo, y se iban a casinos con el carro a por vino. Y a la vuelta, trago va y trago vuelve, vaciaban la garrafa. Y a la que llegaban a casa no quedaba vino. Claro. Como el camino era largo, Venía contentos. Claro. No, el macho que era muy... no, el macho no. ¿No? Bueno. Ese no era. El que tú dices era mi tío Paco. Pero ¿no iban en un carro? Sí, pero Pues, ¿qué sabemos si era macho o hembra? el animal Lo que que le llevaba. gustaba El mucho animal, vino. Iban con el carro casinos a por el vino. Pues muchas gracias de verdad a los 7. Pues a ti, No sé Santa. qué deciros porque sé que el CEAM se va a quedar pequeño de gente que va a ir, va a ser increíble. Y que esta es el primer encuentro que tengo con vosotros, con el grupo Letras Segorbinas, pero que estoy convencida de que no va a ser el último y que va a aumentar ese grupo, porque habrá mucha gente que diga, ¡jo, qué bien, qué chulo, se lo han pasado! Y que disfrute, porque la lectura y la escritura, ¿verdad? Se disfruta mucho. Sí. Así que enhorabuena a los 6 y enhorabuena también a Pedro. Gracias a ti. Muchas gracias, Santa. Gracias a ti por la difusión y por acogernos y por toda esta historia. Yo solamente quería decir, con el tema del CEAM, que evidentemente yo al CEAM, viviendo lejos, siempre tengo una cierta predisposición y un apego por temas familiares, por todo lo que, en fin, toda la historia pasada, y claro, para mí también es un orgullo, un honor y un disfrute el venir aquí y estar con la gente del CEAM. Así es. Con esa juventud del CEAM, porque cada año son más jóvenes, así que, Sí. ¿verdad? Señores, que yo no digo nada más y no cuento nada más porque quiero que la gente vaya el viernes y que lo contéis vosotros allí, cara a cara. Si viene mucha gente pasaremos mucha vergüenza. Que vengan El que tiene vergüenza, tú sabes, Ricardo, ¿qué pasa con el que tiene vergüenza? Ni come ni almuerza. ¿Verdad? Sí. Los invitamos entonces a toda la gente que Toda está la viendo gente que vaya. quiera venir, que venga. Y nos verá allí. Si nos toca leer, será el problema, porque leer en voz alta y ante el público para mí ha sido una cosa que no pensaba que me saldría tan bien. O sea, que porque no lo he hecho nunca, es que no lo he hecho nunca yo eso. Y yo me maravillo del curso me maravillo porque en 4 días que hemos estado ha salido todo perfecto, todo una maravilla, una ilusión, una cosa que dices, bueno, ¿cómo es posible? Otra cosa tengo que decir, aquí hago propaganda, que esta semana me apuntaba a las castañuelas, oye, y como si fuera un chiquico cuando toma la comunión, igual de ilusionado estoy con las castañuelas, digo, pues bueno, mis hijas me dicen que yo me apunto a todo, pero es que así me distraigo, o sea que sí, pero vaya que sí, oye. Que la Que vida... vengan todos los que quieran venir, están todos invitados. Muy bien. A la merienda no, que la merienda hay que pagarla. ¿Eh? Todo esto Pero- se lo tenemos que agradecer a Pedro. A Pedro, Sí, todo. sí. Desde luego ha sido un profesor de Estupendo. maravilla. Venga. Bueno, pues con este aplauso acabamos, señores. Viernes a las 5, todos al CEAM.